Hola, muy buenas noches amigos de SMX Televisión, pues ya estamos aquí listos para otro programa más de Obrera es Cultura y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos y coconductores Pepe Suárez ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. y también al buen Barajas que también ya anda por acá. Ya, ya me hizo quedar mal porque creo que no está. Ahí está, ahí anda, está, anda, baile y anda baile. bailando allá por Veracruz. Bueno, ahorita a ver si se aparece. Pero mientras tanto, estimado Pepe, pues muy buenas noches. Hoy tenemos un tema que pues forma parte de la cultura de la colonia obrera, que es nada más y nada menos que los mercados públicos y los tianguis que tenemos en la colonia. Así que creo que va a estar bastante interesante por varias cosas que vamos a comentar, ¿no? Sí, es hablar de un ente económico que le da movilidad a la economía local, ¿no? También los llamados mercados sobre ruedas, ¿no? Ahí habrá que hablar un poquito, tal vez, de la historia de los tianguis, que pues es herencia de nuestros ancestros, ¿no? De tiempos prehispánicos, pues era la zona de comercio, del trueque, y lógicamente de la convivencia y de la adquisición de otro tipo de culturas, ¿no? Sí, fíjate que hablando de los tianguis, dicen ahí en Náhuatl, bueno, que precisamente se habla de tianguis en nuestro país, porque viene de la palabra tianquis, ¿no? De esta parte de este náhuatl, que significa mercado, y como parte histórica, se dice que el primer tianguis estuvo ubicado en Tlatelolco. Ahora, muy importante señalar que en el mundo, no solamente en nuestro país, en nuestros ancestros, en el mundo, una de las actividades preponderantes que tuvo prácticamente desde el surgimiento de la humanidad, conforme fue avanzando su estadía en este planeta Tierra, fue precisamente la parte del intercambio, de la parte del mercado, ¿no? Entendiendo esto como un proceso en donde los seres humanos a través de compartir diferentes objetos, pues fueron haciendo este intercambio y a partir de ahí se genera esto que pues posteriormente se denominó comercio, Pepe. Sí, así es, digo, es el caso del Medio Oriente, ¿no? Que es parte de lo que ha venido a conformarse, configurarse con los tianguis actuales, herencia de los españoles, que es quienes traen este tipo de mercado a América, fundamentalmente. Y desde luego que cuando vemos nosotros el comercio desde la perspectiva económica, ahora cómo se ha venido desplazando, estamos hablando desde lo que en la parte física era estos trueques hasta ahora un comercio virtual en donde esta evolución de los seres humanos en todos estos siglos ha traído como consecuencia que puedes tú comprar ahora un producto desde China que te lo traen acá a México, pues por un costo no tan alto en realidad, la gente que se dedica al e-commerce, y que te lo dejan en la puerta de tu casa. Estamos hablando de cualquier tipo de producto de carácter legal o ilegal, porque también hay que poner en el contexto de que en la zona del Internet también hay algo que se denomina infranet, y ahí hay una red oculta en donde se maneja mucho producto pues no legal. Entonces es grandísimo lo que se construye a través de este tipo de actividad, que es la parte del comercio, y que pues no necesita nada más que tener la habilidad. Yo digo, lo que podemos definir es precisamente que ahí lo que dice verbo mata, verbo mata, o más bien mata a tu comprador, ¿no? Sí, así es. Sí, definitivamente este desarrollo que se ha venido dando del comercio, pero pues habrá que darle la importancia a los tianguis, ¿no? Habrá que darle la importancia a los tianguis que en su momento, hablamos de tiempos prehispánicos y después de la conquista, fueron el centro de la vida social y económica del México antiguo, ¿no? Lo que hoy conocemos en los tianguis, la gran variedad de alimentos, de productos existentes y demás, se debe precisamente a esta cuestión del trueque, ¿no? Que se daba en esos espacios y que fue enriqueciendo tanto los alimentos como la vida social, como incluso el conocimiento de otras culturas a través de sus productos. O sea, sí hay que darle importancia a esa parte, porque después de la conquista, estos espacios eran tan importantes que se colocaban en los lugares en donde confluía la gente a comprar o a intercambiar, porque también había las compras con semillas de cacao,
pues esa parte también la visualizaron de buena manera los españoles, los conquistadores, y establecieron incluso sus templos en lugares aledaños a estos tianguis, a estos mercados, precisamente la intención pues de generar el conocimiento, la imposición de su cultura en estos espacios, ¿no? Así es, pues le damos la bienvenida al buen Barajas que ya llegó por acá. Básicamente, buenas noches. Buenas noches, un saludo, gracias. Bueno, pues aquí estamos ya platicando, Barajas. Ahorita vamos a retomar el tema, porque esto que comentas, Pepe, acerca de cómo en este sentido las sociedades, a través de sus mercados, de sus tianguis, pues hacen una sociedad colectiva en donde son puntos de reunión, así como en las iglesias, lamentablemente así como en los hospitales, lamentablemente así como en otros lugares en donde a veces te ves en la necesidad de acudir, no por una situación de goce, ¿no? Sino pues porque son situaciones diferentes que te llevan a estos espacios públicos. En el caso de los mercados y los tianguis, sí es de llamar la atención que se convirtieron en espacios en donde no solamente se hacían negociaciones, sino también en donde había una convivencia social. Y en el caso de México, pues tenemos nosotros como una sociedad, principalmente en las grandes urbes, en donde se tenía que empezar a traer el alimento, en donde otros productos se tenían que concentrar, y en la Ciudad de México teníamos dos grandes, ¿no? Lo que era la Merced y Jamaica. Esa es una situación que hay que tener muy claro, que era la manera de poder concentrar todos los alimentos que consumimos, trayéndolos a estos núcleos fuertes de distribución, y luego de ahí se distribuían en toda la ciudad. Es decir, era uno de los mecanismos que se tenía. Posteriormente surgen los mercados públicos. En el caso de la colonia obrera, tenemos uno solo, que es el de el pequeño comercio, ubicado en 5 de febrero, exactamente ahí lo estamos viendo, en 5 de febrero, casi esquina con Lucas Salamán, ¿no? Salamán. Ese es uno, y por la otra esquina está diagonal 20 de noviembre, contra esquina del hospital homeopático. Otro ícono de la obrera. Otro ícono de la obrera. Y entonces, dentro de estos mercados, que tenemos 329 en la ciudad, tenemos uno solo nosotros, y este empezó a funcionar por ahí de los años 50. Posteriormente se instaura los tianguis tratando de resolver un problema, porque tanto en Jamaica como en la Merced, como en los mercados, el gran problema es los intermediarios. O sea, el producto que viene del campo se nos encarece muchísimo al consumidor, porque hay muchos intermediarios. Y entonces el gobierno ahí de Díaz Ordaz busca la manera de cómo poder potenciar el salario de los trabajadores, y dicen, bueno, pues construyamos este programa que es el de los tianguis. Ahí en el 69, ya prácticamente de salida, el 28 de noviembre del 69, surge, y era su secretario de Industria y Comercio, Octavio Campos Salas. Entonces, Pepe, esta parte que tiene que ver con un programa institucionalizado, ¿no? Tanto el de mercados públicos como el del tianguis, pues con muy buenas intenciones, pero al final del día, con todo respeto, valió madre, porque seguimos con las mismas situaciones. Platícanos un poquito de esta parte, ¿no? De la historia de los mercados y de los tianguis. Y tú también, Barajas. Sí, efectivamente, digo, la primera consideración, pues, es el generar la economía, la movilidad en la economía local, y desde luego abastecer a la gente de todo lo que requieren, tanto para su alimentación como algunos productos básicos, incluso de limpieza y demás. Los mercados, pues, en su inicio fueron generados ahí para varias situaciones, y principalmente la cuestión del abasto, ¿no? Ahí pues está regulado por el reglamento de mercados públicos, que también ya es un reglamento pues ya bastante obsoleto, data de 1951, y dentro de los mercados existen tres tipos: el tradicional, en el que encuentras todo tipo de mercancía de consumo de uso básico; el de giro predeterminado, que en estos predomina un solo tipo de producto, como es el de los zapatos, el de las flores, el de los dulces; y los especializados, en los que se comercializa
productos de un solo giro, que es el caso del mercado de Sonora, también de los más recientes, en los cuales pues ahí el giro que manejan ellos pues tiene que ver con estas cuestiones de herbolaria, de estos temas, pues también de que en algunos comentan como brujería y demás, ¿no? Pero sí son el tipo de mercados para lo que fueron construidos, y definitivamente, pues sí, el no respetar algunos de los lineamientos que establece el reglamento, pues sí va generando en algunos de ellos, pues anarquía en esta parte, ¿no? Considerando que también dentro del reglamento está establecido la ocupación de los espacios aledaños, ¿no? Que tiene que ver con los puestos semifijos. Entonces sí ha habido ahí un crecimiento enorme, y lo que tú comentabas en un momento dado, tianguis muy identificados por el tema de vender productos en los cuales pues nunca pasaron de manera regular por una aduana, ¿no? Así es. Y en ahí Barajas, nuestro cine ha reflejado muy bien la problemática de la intermediación. Tenemos películas, por ejemplo, de un hijo pródigo de la obrera, de Héctor Suárez, que se llama En la cuerda del hambre. Esta película de 1979, en donde relata precisamente pues cómo productores tratan de llevar su producto, que era jitomate. Él es un líder ahí campesino, hace cochupos digo, raro, ¿no? Raro que se hagan cochupos en este país, pero él como líder de esa comunidad hace cochupo ahí con pues gente del gobierno, y finalmente ellos hacen una travesía, la gente que se ve ahí pues muy mal en el sentido de no haber sido la compra de su tomate, y hace en ese momento el traslado del tomate y llegan ahí a la Merced y pues no se los compran. Es decir, las mafias que están incorporadas ya en Jamaica y en la Merced, pues impiden precisamente que se los compren, ¿no? Y porque ellos no lo quieren vender a un X costo. Y otra película también, la del Rey del Tomate, precisamente, bueno, está interpretada por Piporro. Entonces, esta parte, Barajas, exacto, las situaciones de cómo el mercado y el tianguis, pues se encarecen los productos no porque los comerciantes lo quieran, sino porque los intermediarios le parten el queso, ¿no? Como lo comentas, y así es, inician los liderazgos, ¿no? Los intereses, ahora sí, la mafia dentro de los mercados, ¿no? Y es parte, como lo comentas, fíjate, yo tengo un amigo que vende en la central de abasto jitomate precisamente, chiles, y él los trae de Toluca, pero él, como es el comprador directo, él es el que pone el costo, ¿sí? O sea, él es el que llega y dice, a ver, ahora el kilo según, ahora lo voy a dar en 20 pesos. Y de ahí empiezan todos los que van a surtirse, y él pone el tope, ¿eh? Y ahí empieza la variación, es lo que te comento. Ahí son los liderazgos y los intermediarios son los que pagan el plato roto, ¿no? Y el billete, ¿no? Billete, Totalmente. es el billete, llegar a comprar una parcela, en fin, porque no solamente estamos hablando de este tipo de intermediación, estamos hablando de los grandes corporativos, como en el caso de Walmart, ¿no? Que compran ya las producciones, o las compran a como ellos quieren, no como el campesinado lo necesita. Entonces tenemos dos gentes que se ven perjudicadas, el productor y el último, que es el consumidor. Y toda la intermediación, ahí es donde está el business, ahí es donde está el negocio. Y bueno, si les parece, vamos a un pequeño alto para ver ahí ya algunos comentarios que nos parecen ya muy interesantes que están llegando. Rogelio, muchas gracias, saludos a los ponentes, gracias, igualmente saludos. Raúl Hurtado, saludos cordiales a todos, muchas gracias. Gracias, César Bonilla, muy buenas noches, César. Rogelio, el Algarín, que no es de la colonia. Ahorita vamos a hablar de otros mercados. Joel Baraja, saludos. Rogelio Miranda, ahí está, Abraham. Saludos desde Santa María de Abraham, muchas gracias, Abraham, muchas gracias. Lupita de la Vega, Lupita G. Vega, aunque la gran mayoría por años hemos preferido al mercado. Ahorita vamos a hablar de eso y por qué. Rogelio Miranda, así se pasan la mano en mano y encarecen los productos, exactamente. Lupita, como su nombre lo indica, pertenece a la colonia Algarín, sí, ciertamente. Sonido Almagrande, hola, buenas noches. Hola. Y bueno, obviamente que con esta situación, con los mercados que teníamos en la obrera,
pues que era uno solo, pero está ubicado hasta la parte norte de la colonia. Y por otro lado, la colindancia que tenemos con la colonia Algarín, pues en la parte sur sí tenemos un mercado que está más, fíjense, curiosamente, ese mercado le queda muy cerca a la gente que vive en la parte sur de la Obrera, y obviamente era un mercado pues que se les hacía muy accesible. Y por otro lado, hacia el poniente, en el caso del Mercado Hidalgo. Entonces, en esos tres mercados, haciendo un triángulo, la gente de la Obrera empezó a hacer sus compras. El problema que se tiene es que en el caso del comercio, del pequeño comercio, nunca se fortaleció, y bueno, ya Pepe nos hablará un poquito más adelante respecto a cómo este mercado en realidad se convirtió en un mercado es que están ahí repitiendo el programa y se está escuchando ahí viciado. Pero bueno, en el caso del pequeño comercio, se convirtió en un mercado básicamente de venta de alimentos, ¿no? Yo recuerdo el mercado de pequeño comercio desde que estaba yo en la primera. Y sí, es un mercado más, aunque sí tiene un espacio de venta de productos, verduras, legumbres y demás, tiene incluso algunos locales que contemplan por ahí alguna papelería, fotocopias y demás. Pues en realidad la nave mayor del mercado es estrictamente para comidas corridas, ¿no? Ese es el giro en el que se está trabajando el mercado, y porque además es la forma en que ha subsistido, y tiene que ver con la geografía que tú comentabas. Está más colocado a la parte norte de la colonia, prácticamente en la frontera, y pues ahí la característica que se visualiza es que quien consume ahí en su mayoría no son de la colonia obrera. Sí hay algunas personas de la colonia, sobre todo personas que en este caso viven solos o demás, que van a consumir alimentos en ese mercado, pero en su mayoría pues se atiende a la gente del sector de policía que está por ahí, a la gente de la agencia del Ministerio Público, a los de tránsito, a la gente del hospital homeopático, a algunos maestros del centro escolar que está también a unos pasos. Esa es una zona también ya, al estar al norte de la colonia, es una zona de fábricas que pues también pues son grandes consumidores la gente de las fábricas, y lo que ha venido pues estableciendo los horarios del mercado. Es un horario que sobrevive principalmente de las 8 de la mañana hacia las 4:30 de la tarde, ¿no? Ese es su horario de funcionamiento. Ahora, hablando de los mercados públicos, el que mayor fortaleza adquirió fue el Mercado Hidalgo. O sea, yo recuerdo que pues cuando me llevaba a mi mamá, siempre estaba al tope. O sea, era un mercado súper concurrido y de mucha tradición, ¿no? Y bueno, pues recuerdas, en noviembre, no recuerdo qué fecha específica, pero en noviembre, que es el aniversario, pues grandes fiestas, ¿no? Grandes fiestas del Mercado Hidalgo, que ha tenido pues una segmentación, o ha tenido una segmentación interesante, una de las naves ubicada ahí para todo lo que es los productos perecederos, la parte de la comida. Creció mucho el asunto de los mariscos, las frutas y los jugos y las frutas, que se caracterizó y se posicionó ahí muy bien en el caso del Mercado Hidalgo, y el Mercado de Algarín más pequeño, más limitadón en cuanto a oferta, ¿no? De productos, pero pues la verdad es que la Obrera jaló hacia allá, básicamente, ¿no? Y no importaba ahí sí ya la parte territorial, porque pues tenías que caminarle a fuerzas para llegar ahí al Mercado Hidalgo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el Mercado Hidalgo es de los mercados de la ciudad que sobreviven. Yo puedo decir que con el Martínez de la Torre, y la verdad es que no, posiblemente el Medellín en la Roma, ¿no? Pero en su mayoría los mercados públicos han venido en decaimiento. Y en el caso de los tianguis, pues tiene que ver con esta otra arista que tú comentabas, que es de los centros comerciales. O sea, si regresamos al tema estricto de los tianguis, que ahorita lo tocaremos seguramente de manera más profunda y con los comentarios de quien nos acompaña en esta transmisión, pues era estrictamente en la intención de conseguir productos a bajo costo, a un buen precio en el caso de la colonia obrera. Era el abastecer toda tu despensa de verduras y demás para toda la semana mínimo, ¿no? Porque además, creo que hasta en eso nuestras costumbres han ido cambiando. Anteriormente nuestras mamás ya sabían qué iban a hacer de comer desde el lunes hasta el domingo, ¿no?
y con base en eso es que hacían el tianguis, se hacía el tianguis. Ahora con el tema de estos días de plaza que le llaman algunos centros comerciales, pues lógicamente hay productos que aunque sean solamente 3 o 4, el jitomate, pues sí hay un día en que realmente el costo en los centros comerciales es muy bajo y la gente se ve obligada a ir al centro comercial, pero que además los obliga de manera inconsciente o muchas veces consciente de adquirir otros productos que tal vez no hubieran pensado en comprar, ¿no? Es otra dinámica que también se establece con esta venta de productos básicos en los centros comerciales en los días de plaza. Sí, ahora, en el caso de los mercados públicos, como dices, ahorita platicaremos más a profundidad de los tianguis. Muy lamentablemente hay algo que tendríamos que entender que, pues sí, mercados populares, pero cuando surgen ya de manera muy fuerte los centros comerciales con toda esta parte de los del abasto ya de productos como frutas y verduras, pues hay un contraste terrible, ¿no? Que es la parte de la limpieza, por ejemplo, ¿no? Sí. Es algo que lamentablemente en los mercados públicos, pues veías de repente a las ratas, ¿no? Caminando ahí gustosamente en medio de los pasillos, muy desasiados algunos espacios, por ejemplo, de las vísceras allá en el mercado Hidalgo, más controladón y un poquito más saciado el del Algarino. También estaba bastante feíto el del pequeño comercio, hay que reconocerlo, luego ¿Sí? una remodelación, pero esta parte tenía que ver como, es mercado popular, entonces tiene que estar sucio, es mercado popular, tiene que andar ahí con problemas de que siempre hay agua, ¿no? Siempre tirado ahí el agua, y todo esto, pues desde luego que cuando se ofrece la misma mercancía, a lo mejor con un poquito de más costo, pero con esta parte de limpieza en donde encuentras prácticamente todo en un centro comercial, pues no entendieron los locatarios, pues que les iban a partir el queso, Barajas, y así es como sí, empezó totalmente. la decadencia, ¿no? Totalmente, como dices, no es lo mismo ir a un supermercado, ¿no? Con la higiene adecuada, que como se comentaba en el mercado Hidalgo, hasta ocurrían accidentes, ¿no? Ahí donde vendían el pollo, la carne, todos los enseres, y hasta la fecha, pues tuvo el problema, ¿no? De accidentes en adultos mayores principalmente. Sí, resbalones y todo ello, porque hay que reconocer que los mercados, tampoco los locatarios, muchos eran parte de la colonia. O sea, poca gente de la colonia se hizo de los locales en el mercado, de, por ejemplo, el pequeño comercio, o allá en el Hidalgo o en el Algarín. Por ahí hay algunos comentarios que creo que nos van a dar pie para hacer otra revisión, y luego pasaremos al asunto de los tianguis para ver un poco más ya la parte más festiva, ¿no? De todo lo que ha sido esto. Dice Rogelio, por su ubicación, desde el pequeño comercio no funciona muy bien. Sí, exactamente. Sí, tiene que ver con eso. Carlos Suárez, había lugares específicos para los productos como la carne de res o cerdo, los depósitos de huevo, los pollos, los tula de Boturini. Sí, claro, exactamente. El sonido Almagrande, el Apolonio Navarro, el mercado, sí, también un mercado pequeño. Sí, ya bastante. Muy bien. Carlos Suárez, recuerdo que los lunes, jueves en la casa comíamos filete de pescado porque eran los días que el tianguis, las bolsotas de naranjas por docena. Sí, ahorita vamos a hablar precisamente de los tianguis en específico, Rogelio. Actualmente el tianguis de Rafael Delgado de los lunes es accesible y tiene como 60 años según mis vecinos. No tantos porque fueron creados en los 70, ¿no? Ariel Acosta, buenas noches, un fuerte abrazo, amigos. Pepe, gran amigo, Mauricio Barajas, gusto estar con ustedes otra vez, grandes temas y grandes recuerdos. Gracias, Ariel, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias. Esta parte de los mercados, pues creo que en el Hidalgo es donde más se confluía, por ejemplo, los domingos, ¿no? A los almuerzos y a las comidas. Hay locales emblemáticos que de ahí de la güera, ¿no? Que de ahí de la comida, las enchiladas, y otros, ajá, exacto, que ahí pues formaron parte del desarrollo de todos nosotros, un poquito más, con un presupuesto diferente el caso de los mariscos, y un estándar medio el caso de los cócteles de fruta, ¿no? Que ahí mucha gente de la obrera, pues nos congregamos en las mesas, y regularmente estaba lleno todo eso, Pepe. Sí, como ya lo he mencionado por aquí, algunos de los comentarios,
pues todos íbamos al Mercado Hidalgo en algún momento, sí había que ir para allá, sobre todo porque habrá que reconocer que si ha permanecido el Mercado Hidalgo es porque está bien abastecido de todos los productos, ¿no? O sea, realmente ahí encuentras de todo. Y lo otro es, pues sí, esta parte que tiene que ver más con la cuestión de la gastronomía y que, como bien ya lo mencionaste, pues daba para todos los estratos sociales, ¿no? Sí, definitivamente el sentarte a comer mariscos con toda la familia, pues sí te representaba un gasto bastante fuerte, ¿no? Que irte a las gorditas, a los tacos o incluso a las enchiladas, ¿no? Pero sí, efectivamente, el mercado de A Hidalgo los yo creo tacos que de tripa, a los tacos de tepaches. tripa ha permanecido por eso realmente y la cercanía que tiene con la colonia obrera, porque además digo, no hay otro mercado que tenga o que esté abastecido de manera como la está el mercado de Hidalgo. Incluso si nos brincamos un poquito la calle de Bamis, pues vamos a encontrar hoy en día, pues también esta parte del giro de la plomería, de la herrería y demás que pues toda la gente de la zona que requiere para hacer alguna compostura, sobre todo por esta cuestión de los vecinos que se dedican a algún oficio, como la plomería, la carpintería, la mecánica o demás, pues ahí encuentran varios de sus artículos, ¿no? Y ahorita que comentabas eso, Barajas, en la parte sería sur del mercado Hidalgo, que estaban todas las taquerías, ¿no? Y ahí el gran tepache, ¿no? La situación es que, pues también la insalubridad, al ladito estaba el tiradero de basura, ¿no? O sea, y así nos acostumbramos a convivir con todo ese espacio. Sí, las famosas tostadas, los Así es. tepaches, los tacos de tripita ahí con los chinos. Ajá, No, así pues es. ya está medio hambre. Negocios que perduraron varias décadas. Por ahí hacía un comentario, una de nuestras eh, televidentes, dice Lupita Vega, los puestos y los locales de Bolívar y Ramírez llegaron para quedarse. Mi madre le llamaba la placita y yo es prácticamente un mini mercado y corredor de antojitos. Aquí algo para dar pie a entrar ya al tema de los tianguis. Creo que de manera paralela, porque todos estos negocios son más o menos contemporáneos. Esa parte de Bolívar es una parte donde la distribución de todos estos productos se inició y de manera paralela estaban también los tianguis, porque yo recuerdo de historias de gente que tuvo las tiendas y también las verdulerías desde hace tiempo, antes de los tianguis, ya ahí en esa zona de Bolívar. Y bueno, en esta parte de lo que son los tianguis, pues tenemos dos. Dentro de los 73 que existen de las rutas, que es el de Chavero y el de Rafael Delgado. El de Chavero los días domingos y el de Rafael Delgado los días lunes. Creo que el más prominente ha sido el de Chavero, en extensión, en cuanto a número de productos, de convivencia de la gente, y empezó a tener un crecimiento muy interesante, pero lamentablemente, Pepe, pues ha venido bajando, ¿no? Y digo, ahora en la época de pandemia mucho más, pero era un tianguis en todo lo que es la calle de Chavero, de Tlalpan, hasta 5 de febrero, pero pues prácticamente conseguir un lugar ahí era muy complicado, todo estaba ocupado, pero volvemos a lo mismo, la mayoría de los locatarios no eran de la obrera. Y luego empezó a crecer hacia su lado izquierdo de 5 de febrero y pues hasta llegar hasta M. Flores. Y ahí hay lugares tradicionales como los tacos de longaniza, lo que vimos también ahí de los guaraches y muchos otros, pero ahí también se concentró una buena parte de la colonia y ahí también venían desde la gente del sur de la colonia hasta acá pues a degustar básicamente el almuerzo comida, ¿no? A las 12, 1 de la tarde y algunos locales aledaños como ahí en contraesquina lo que es pues otros productos que tiene que ver como la barbacoa. Este tianguis pues también tiene ya sus referencias muy grandes, ¿no? Y ahorita hablaremos del de Rafael Delgado. Sí, ese tianguis, yo creo que el éxito que ha tenido, la permanencia que se da, pues tiene que ver con el día en que se coloca, que es los domingos, y es el día en que, pues casi por tradición, sales a almorzar con la familia o con los amigos y buscas un lugar donde, pues prácticamente encuentres la garnacha y algunas cosas más por ahí, la barbacoa, carnitas, el caso de los guaraches, los tacos de longaniza, ¿no?
pero como tú comentas, en su inicio yo recuerdo este tianguis abarcaba toda la calle de Chavero, sí estaba prácticamente hasta San Antonio Abad, entrando por acá por 5 de febrero, y hoy se ha visto reducido, hoy yo lo observo pues tal vez mitad de calle, un poquito más, y aunque sigue habiendo, como lo estamos viendo en este video, sigue habiendo los productos de abasto para la despensa y la cocina de la semana, pues sí, en su mayoría, incluso como vamos a ver en este video, vamos a encontrar a la gente en la parte de los alimentos, ¿no? Creo que ese es parte del éxito que ha tenido este tianguis y por lo que ha permanecido. Y es que encuentras productos, digo, ahí en Chavero yo tengo datos que, por ejemplo, este fin de semana había el jitomate a 2 kilos por 20, 2 kilos por 15, igual que el tomate, ¿no? Y productos que son de una calidad, pues, que te permite tenerlos y conservarlos durante la semana para guisar. La cebolla también, contrasta mucho esos tres productos, encontrarlos en ese tianguis, a como estaban, por ejemplo, en el Aurrerá, ¿no? ¿Sí? La diferencia sí es sustantiva, o sea, para una familia sí significa mucho ahorro. Obviamente, pues hay que levantarse, hay que ir en domingo a comprar ahí, o en el de Rafael Delgado, Barajas. Sí, y como lo comentas, miles de familias de la colonia, pues es el famoso almuerzo, ¿no? Con toda la familia los domingos irte a desayunar al tianguis. Y por lo que respecto a la economía, pues también era parte de lo mismo, ¿no? Y se comenta mucho que en los tianguis es más económico que en un mercado normal. Sí, no, y es desde luego que ahí está la evidencia, desde luego que pues en el propio tianguis hay niveles, o sea, el nivel del tianguis, por ejemplo, de la colonia Nápoles, pues obviamente contrasta con los niveles de las colonias populares, y allá obviamente la fruta pues se da a otro precio, ¿no? Es un asunto real de que pues se regula el mercado con el propio mercado, ¿no? Entonces, también hay que entenderlo de esa perspectiva. Por ahí hay un comentario de alguien que decía esto que estábamos platicando de cómo era una parte que nos permite integrarnos como comunidad, en donde decía uno de los compañeros que nos va a Charlie, que me gustaba ir al tianguis de Chavero porque me encontraba a todos mis compañeros de la primaria y la secundaria. Siempre iba a comprar las nieves de garrafa de coco y mamey. Sí, ciertamente, ciertamente. Entonces, Lourdes Pérez, saludos amigos y vecinos, gran y atractiva noche, buen y abundante tema, gracias. Gracias. Y bueno, en el caso del tianguis de ahí de Delgado, que en el de Chavero, pues no se afecta a vecinos. O sea, es que pues ahí está pues Galas y del otro lado también está prácticamente inutilizable La las fábrica, fachadas. así es. Pero en el caso de Rafael Delgado, esa convivencia que han tenido que mantener la gente que habita ahí y el tianguis, pues no ha sido sencilla, desde luego, ¿no? Porque además, pues es quitar tu carro, si no tienes cochera, ¿dónde lo pones? Pero ya sabías que venía el tianguis y lo tenías que quitar. Este asunto de convivencia, ¿cómo lo ves, Pepe? Porque, bueno, pues la autoridad de alguna otra manera mandata y tienes que apechugar, ¿no? Para que se coloque el tianguis. Sí, y hasta en esa parte, fíjate que he visto ya, bueno, al menos las últimas veces que fui, incluso este mismo lunes, yo sí observé que ya había demasiados vehículos estacionados todavía en la calle. Yo no sé si no están yendo todos los, los tianguistas por la cuestión de la pandemia o demás, pero en mis tiempos de niño, cuando yo acompañaba a mi mamá al tianguis de los lunes, difícilmente encontrabas un carro. Parece que sí había uno que era el de un vecino que de plano ese sí nunca lo pudieron convencer de que tenía que quitar su carro y ahí lo dejaba, ¿no? Ese sí lo recuerdo muy bien, pero en realidad, pues el tianguis constaba de 2 pasillos, de 3 hileras de puestos, y hoy pues prácticamente se ve reducido a uno y en algún espacio sigue habiendo 2 pasillos, pero sí observo menos puestos. Supongo que tiene que ver un poco con la pandemia, pero también el observar tantos carros ahí también, pues ha venido, o deja ver lo que ha venido siendo la relación con los tianguistas, ¿no? Sí, es un tema también complicado, porque al final de cuentas es un espacio habitacional, ¿no? Sí, es un espacio habitacional, a diferencia desde Chavero. Y aquí, pues, no toda la gente. Y además, eso ya son muchos años. Yo creo que mínimo tiene 40 años ese tianguis, 45 años. Y definitivamente, pues, también es muy posible que mucha de la gente que vivía ahí hoy ya no viva ahí, ¿no? Por diversas circunstancias.
y eso va cambiando también el panorama y la relación con la gente del tianguis. Pero es que además, Barajas, esto que está comentando Pepe, es lógico pensar que en aquellos ayeres la gente de la obrera no tenía auto, o sea, porque era una situación de carácter económico. Exacto. Venía de las familias que tenían a sus hijos, o sea, que tenían una familia de 6, 8 hijos y que apenas se alcanzaba para darles manutención, que pensar en un carro. Pero como las generaciones fueron avanzando en la parte económica, pues las familias se fueron haciendo de sus carros, los que ya vivían ahí en la obrera, y por otro lado, los que empezaron a llegar, pues llegan en una situación diferente. Y este crecimiento económico de la obrera, pues va generando, en el caso de Rafael Delgado, pues esta situación, ¿no? Por un lado, el crecimiento de personas que tienen ya auto, y por otro lado, pues que el tianguis va hacia la baja y empieza a tener menos presencia de locatarios. Sí, fíjate, como lo comentas, fue una buena necesidad. Cuando recién inició, pues no había coches, pues aquí, ¿quién te echaba bronca, no? Hoy en día va cambiando la situación. Aquí fíjate que tuvimos ahí una plática con el presidente o el líder de ahí del tianguis en su momento, se llama el señor Vicente Jiménez, de aproximadamente 70 y tantos años, y él comenta que tiene el tianguis aproximadamente como 40 a 50 años. Y hay un dato importante que nos hizo el buen Roger, que la renta o la cuota que pagan por el espacio es de 15 pesos el metro cuadrado. Ahora imagínate, esa lana, ¿a dónde va? ¿A qué bolsillos? O el líder, o llega algo a las arcas de la alcaldía. Esos temas también son importantes, ¿eh? Algún amigo que tienes ahí en la alcaldía, seguramente, Barajas. Ahora recordar que tanto tianguis como mercados públicos están regulados por la SEDECO, básicamente por la Secretaría de Desarrollo Económico, y tema del pago de la plaza que le llaman ellos, ¿no? Existen todos los tianguis y habría que platicar más a fondo de hacia dónde va y en qué se emplean, ¿no? De entrada, deberían emplearse en cuestiones de limpieza, porque esa es una realidad. Yo desde donde recuerdo en aquel entonces, creo que ya estaba este señor de líder, y sí, los comentarios que hacía con algunas de las vecinas era eso, que se empleaba pues en comprar escobas, en comprar recogedores y algunas cosas más, pues para limpiar el espacio al finalizar sus labores, porque es algo a lo que están obligados a recoger y dejar hoy los desechos sólidos, dejarlos ya listos para que el camión se los lleve, ¿no? Pero sí, es interesante ver esta parte de en qué se emplea en su totalidad, ¿no? Si quieren, vamos rápidamente a ver esta pequeña arista, ¿no? De lo que significa el comercio en vía pública, aunque sea tianguis. Ser tianguista no es sencillo. O sea, quienes hemos ejercido el comercio en la parte pública, es una chinga para la gente que tiene sus puestos semifijos el llegar, ¿no? En lluvias, con fríos, poner ¿cómo se llama? El negocio, quitarlo, todos los tubulares. Realmente es un trabajo nada sencillo. Esto es muy importante señalarlo, porque luego se malmira al comerciante porque no se sabe exactamente que ellos no son los que ganan. O sea, quienes ganan son los líderes, quienes ganan son los políticos que están en las demarcaciones, quienes ganan, porque bueno, ahí es curioso, ¿no? En las alcaldías o en los municipios, pues ellos regentean al líder de los comerciantes, y el líder regentea a los comerciantes, y finalmente volvemos a lo mismo, quien sale jodido pues es el comerciante, porque tiene que tener una filia política dependiendo de quién esté en la demarcación, tiene que además asistir a los mítines en cuestión, tiene que además pagar la credencialización, tiene que pagar el metro, tiene que pagar el metro utilizado, el metro cuadrado, tiene que pagar lo de la basura, o sea, siempre en la cadena, el que pues está más jodido, pues es el que está en la última etapa, ¿no? Y es el comerciante. Oye, y al fin, ahí, ¿no? Oye, y al final, ¿qué apoyo le dan al comerciante? Que además contraviene, o sea, los gobiernos, sean de derecha, de izquierda o de centro, siempre dicen como un argumento el tema de la Constitución, el derecho al trabajo.
pero ellos mismos obstruyen el derecho al trabajo. Yo recuerdo, yo lo ejercí, el comercio ambulante, pues cuando era joven, o sea, estaba yo de puberto, porque en mi casa, pues, toda mi familia se dedicó a tíos y primas y todos a la producción de vestido de niña, y había que desplazar, ¿no? Y había que tener canales de distribución y de venta. Entonces, pues, yo le ayudaba a mi mamá, pero esta parte de lo que significa el tener ahí un puesto, pues es en realidad un problema para el propio comerciante, porque bueno, primero tienes que llegar a pedirle casi casi permiso y autorización a un güey que alguien lo eligió y es el representante, que te puede dar o no chance para poder ejercer lo que dice la Constitución, que es el derecho al trabajo. Afortunadamente yo casi nunca tuve, más bien nunca me dediqué a poner puesto, siempre andaba camellando, que era una manera más fácil de vender, pero la gente que sí lo hace es muy complicado. Entonces, esta situación sí es importante señalarlo porque a veces se malvé al comerciante, al último, pero él no tiene nada de culpa de todo lo que ocurre, porque bueno, si tú pagas tus cuotas y no levantas la basura pagando tu cuota, pues ¿qué pasa, no? Claro. Claro. ¿No? Si tú estás supuestamente defendido por un líder y lo que hace es seguirte jodido, pues está jodido. Entonces, esta pequeña arista, para no meternos mucho en el tema ahí más profundo, ¿cómo lo ves, Pepe, y cómo lo ven Barajas y por la gente que nos está observando, ¿no? Pues mira, este es un tema, digo, con bastantes aristas y que también habrá que decir que pues tampoco todos caen en este esquema, ¿no? Y definitivamente es parte de lo que se deriva de esta cuestión del derecho a la organización. Ellos se organizan de alguna manera, nombran delegados, nombran representantes, en la intención de, pues bien lo comentas tú, ya de por sí es una chinga el cargar tu producto de donde vienes, cargar tu camioneta, llegar temprano, estacionarte en un lugar que no estorbes, descargar tu mercancía, colocarla en tu puesto, el trajín del día y al final del día, pues vámonos de regreso, ¿no? A recoger todo, a intentar dejarlo mejor, lo más limpio el lugar para poder irte a tu casa y es una labor que terminas pues prácticamente hacia las 8 de la noche, ¿no? Yo creo que es consecuencia de esta parte, pero pues efectivamente, digo, ese es como, no sé si podemos llamarlo como un mal necesario de la organización, pero pues es consecuencia precisamente de esta cuestión en la cual pues muchos de los locatarios o en su caso de los tianguistas, pues ellos ya están más dirigidos a esta parte del trajín, ¿no? Y olvidándose de la parte organizacional, que si los permisos, que si por alguna circunstancia, como es el caso de hoy, caes en una nueva reglamentación o normatividad durante la pandemia, pues ahí todo eso se elabora mediante representantes, ¿no? Que son los que van transmitiendo las indicaciones de las autoridades en este caso, ¿no? Y pues sí, en ocasiones se cae en eso, ¿no? Y una fuente de empleo que tanto en el mercado público como en el tianguis hay familias que llevan generaciones, Barajas. O sea, gente que ha tenido ahí, por ejemplo, la gente de los tacos de longaniza, si uno, yo conocía al papá y a todos lo de su rodada, ¿no? Su familia, y ya van creo que la tercera o cuarta generación. Sí, fíjate que acá también los de Cecina, de Rafael Delgado, conocí al papá, a la mamá, ya fallecidos, ahora el hijo, ya el nieto está también ahí, como dices, van de generación en generación, y eso al final es bueno, ¿no? Porque ya en cierto modo, pues ya tienen a sus clientazos, ¿no? Y como eso podemos hablar de fruta, chocolates, porque creo ahí en Delgado ya hasta venden muebles, el otro día pasé ya venden ahí muebles, o sea, es parte y como dicen, tienen un merecido reconocimiento todos los tianguistas porque sí es una labor terrible, de verdad, y no se les dé el apoyo necesario por sí, parte de los líderes principalmente. De generaciones, ¿no? También lo que demuestra que es una actividad que realmente te da para vivir, ¿no? De manera decorosa. Y aparte de lo que te comentas tú ahorita de la cecina, pues están los del pescado, los que venden las cremas, los que venden también la carne hacia adentro, pues también ya son generaciones, ¿no? De gente que asiste al tianguis durante muchos años y que pues ahí los hemos conocido. Yo creo que otro factor también que ha venido en decaimiento de los tianguis, pues tiene que ver en el caso del de los lunes, pues tiene que ver también cómo se va conformando la sociedad, ¿no? Anteriormente, cuando los tianguis inician, la mayoría de las mujeres
pues eran amas de casa, permanecían en su casa y definitivamente su labor era esta parte de proveer la alimentación, ¿no? A la familia, y entonces pues eran quienes acudían todos los lunes al tianguis. Digo, yo ayer platicamos en el previo que de repente te mandaban a comprar, el día que no podía tu mamá te mandaba a comprar y te decía, en tal puesto tienes que comprar las zanahorias o el jitomate. Oye, pero el de la entrada, no, el de la entrada lo tiene 50 centavos más caro el kilo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles que cuidaban las amas de casa en su momento, pues también hoy, digo, es muy diferente. Muchas de las mujeres hoy trabajan, ¿no? Hoy en su mayoría las parejas trabajan, tanto el hombre como la mujer. Este tema también de las madres solteras se dedican a trabajar y pues tampoco ya no asisten de manera regular a los tianguis, sino que sí se ven obligadas a comprar en centros comerciales o intentar resolver esta parte los domingos, ¿no? Yo creo que también es otra de las cosas por las cuales el mercado de Chavero de los domingos, pues ahí donde bien comentas, Mauricio, que hay buenos precios, pues la gente sigue yendo a buscarlos, pero tiene que ver también con este cambio en la forma de vida de nuestra sociedad, ¿no? Sí, y si quieren vamos a platicar un poco sobre el corredor de Bolívar, que bien nos hacían referencia ahí la gente que apreciablemente nos están viendo, pero vamos a darle lectura a otros comentarios, porque ahí ya vi que empezaron a fluir, y antes de ver este tema, ¿no? De ahí del corredor de comercio de Bolívar, dice Rogelio, no están todos los tianguistas, no, ahorita vamos a hablar sobre la parte del COVID. Lourdes Pérez, con Bolívar de nuestro lado se reparten con Ramírez, Fran Rebolledo, tenemos de todo y para todos los gustos, y somos costados por fuereños y por vecinos que regresan a los sabores de la colonia madre. Así es, así es. Anita Lara, buenas noches, yo nací en Chavero 130 junto con el Tianguis, era hermoso ver a toda la gente cada 8 días que pasaba por, o sea, así es, Anita, así es. Carlos Suárez, había un tianguis los jueves alrededor del patio de la Ramón. Ah, ciertamente. López, cuando remodelaron e hicieron el parque, quedaron pocos. Aún está el señor de las vísceras. Ciertamente, Carlos. Anita Lara, me encanta este programa. Felicidades en la actualidad. Vivo en Ciudad Neza y me encanta. Muchas gracias, Anita. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias, Anita. Chava Ramírez, las cuotas son por lugar, que es equivalente a 3 metros, y ese dinero va para pagar la basura, perdón, secretarías de organización y papeleos necesarios, ¿cierto? Charlie Chávez, a finales de los 80 se ponía un andador de puestos sobre Tlalpan, saliendo del metro San Antonio Abad hasta Lorenzo Boturini, dirección del centro. Marian Barajas, saludos. Rogelio Miranda, y la calidad de los productos. Ariel Acosta, es bonito saber que de un negocio en el tianguis vayan heredando el oficio y no romper la cadena, considero parte de la cultura y que se vive la tradición. Así es, Ariel, así es. Charlie Chávez, Pepe Suárez es muy acertado con el tema de la pandemia, puede resurgir la afluencia de gente al tianguis. Sí, así es. Y bueno, en el caso de ahí de Bolívar, comentamos que también tiene ya sus ayeres, ahí se vuelve a replicar el tema, familias enteras en 3 o 4 generaciones ya que han mantenido los negocios, y lo que comentaba por ahí alguien de la gente que nos está observando gentilmente, que tiene razón, o sea, los sabores se convierten típicos de los negocios en específico, ¿no? Es decir, la receta, ahí está, ¿no? Hablábamos del otro día de las quesadillas de Doña Cebe, o sea, esas hoyotas negras, ¿no? Ahí de todo lo que han consumido ahí de aceite, bueno, si se le da el toque a las finches quecas. Bueno, así pasa en cada uno de los negocios. Es más, si ahorita dijéramos y habláramos de un negocio en específico, nada más el imaginarnos, en automático vendría el sabor de degustación, porque el cerebro guarda todas esas historias ahí, y inmediatamente viene el reflejo de lo que es los pescaditos, por ejemplo, de Chavero. No, su sabor es muy distinto a los que venden los pescaditos de ahí del mercado Hidalgo. No sé si ustedes pueden Aquí hay una pausa, mi buen Mau. Aquí hay una pausa rápida porque en el programa gastronómico olvidamos mencionar a los pescaditos de Bolívar, entre Manuel Paz y Juan de Dios Pesa. Esa señora tiene ahí los años de la vida y también con una receta especial, porque el sabor de su pescado es muy diferente a cualquier otro lugar. Ahí está, pero eso son referencias, ¿no? Entonces, ese corredor de Bolívar, con todas estas anécdotas de todas estas generaciones de negocios que tienen ahí igual 50 años,
pues es un corredor en donde la colonia también tiene una gran afluencia, como está ubicado en la mitad, mucha gente, tanto del sur como del norte, pues llegamos ahí a convivir y a comer, ¿no? A degustar. Yo iba a un lugar que lamentablemente tuvieron que cerrar porque mataron al dueño, de ahí el que está en contraesquina de la Panadería del Sol, de una taquería, y yo iba pues, con mi familia. Ajá, así es, así es. Por ejemplo, entre otros que uno visita, ¿no? Entonces, esa parte, ese corredor comercial es importantísimo en la colonia. Lamentable que también genera problemas, como el caso del tráfico, situaciones que también hay que ir corrigiendo y cómo tener una sana convivencia entre el comercio, los visitantes, los vecinos, esta parte, Pepe, que pues ha sido ya por décadas, ¿no? Algo que no hemos podido resolver como colonia. Sí, definitivamente el crecimiento y también el desarrollo de otro tipo de economías, como es el de las artes gráficas, que ya platicaremos en algún programa más adelante específicamente del tema, pero pues yo quisiera poner, ahí había mencionado el mercado de Algarín, ¿no? Un mercado en el cual pues la gente de la parte sur de la colonia era donde se iba a abastecer. Ahí sí yo recuerdo a dos vecinas que tenían uno un puesto de pollos y un puesto de verduras que eran de la obrera, y hoy pues ese mercado básicamente ha sido ocupado también por cuestiones de las artes gráficas, por serigrafías, venta de tintas y demás, con todo el riesgo que implica, ¿no? Es parte de la que hablábamos de la normatividad que no se está respetando, ¿no? Pero yo creo que en general, pues esos espacios siguen siendo de desarrollo económico y de movilidad del dinero al interior de la colonia, de las familias que allí asisten a vender sus productos. Y yo sí considero que pues la colonia obrera en este contexto y otras actividades más que tiene, pues sí es un ente económico bastante importante en el centro de la ciudad. Ahí Lupita ya nos dijo que ella desde niña conocía, por ejemplo, de lo que hacía referencia a Pepe, los pescaditos de la güerita de Bolívar, Sí, no, son un clásico, yo la conocí siendo niña, ¿no? eh, Sonido, los pollos de Max, así es, Además, así es, bueno, así es. claro, así es. Además, el Max muy apoyador, tenía sus equipos de fútbol, apoyaba siempre a la banda, ahí con Es los cierto, uniformes. este de lucha en algún momento estuvo también por ahí, siendo muy participativo en eventos culturales de la obrera y demás. La verdad, ya en algún momento hablaremos de esta parte. Pues ese corredor comercial, esperemos que nunca se acabe, Barajas, pero sí hay que buscar la manera de que haya una mejor convivencia y hay algunas cosas que de repente uno no entiende, ¿no? Antes ibas al pan caminando, ahora llegan en sus carros, en sus camionetas, las ponen en dos filas, como decimos en el barrio, de repente muy guaguarones los pinches chamacos ahí con sus carros, ¿no? En fin, ¿cómo ves ese asunto, Barajas? Parte del cambio, ¿no? Y no olvides a los viene, ¿no? Que aunque te pares ahí, a ver, éntrele, Que ya ¿no? van como 3 o 4 generaciones. Y siguen los mismos, y siguen la misma situación. Pero sí, fíjate que también ahí el tema son los espacios, ¿eh? Ha ido creciendo tanto este tianguis que le vamos a manejar de esa forma, porque ya de los dos lados, anteriormente había el espacio, podías caminar sin problema, ¿no? Ahora ya hay hasta que sastre, ahí estaba viendo, hay de todo lo que te puedas imaginar, ¿eh? Pero es parte del cambio, ¿no? Y gracias gracias a este tianguis, pues pues muchas familias son felices en las tardes, noches, ¿no? Para ir a comerte tus buenos tacos y tu postre. Sí, también por ahí elotes, esquites, las papas, ¿no? Las papas afuera de la Panadería del Sol, o sea, es que. Los elotes afuera del sol. Ajá, y que se genere la economía interna de la colonia me parece que está fantástico, Eso porque es ahí sí bueno. la mayoría de los locatarios son de aquí. Esa parte está padre. Lo único nada más hay que buscar la manera de cómo puede haberse una convivencia mucho más sana, porque pues a veces sí también ha habido problemas, porque pues no falta que un niño testeree algún objeto de algún comerciante y empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, pues hay muchos negocios que se desdoblaron, o varios negocios, por ejemplo, los que se dedican a las verduras, pues ya se desdoblaron también, y entonces ponen ahí también sus puestos afuera y se convierte en un problema para el peatón. El problema no es que te tardes en desplazarte. El problema, por ejemplo, es la inseguridad. En el caso de que pueda haber un accidente con los tanques de gas, en el caso, por ejemplo, de quien vende las papas, o
ahorita con el COVID, que es un tema ya para finalizar, pues el aglomeramiento de las personas, ¿no? O sea, tenemos que tratar de que todo sea en una sana convivencia en donde todos se vean beneficiados, el comprador, el vendedor, y pues que esta parte como organización de la colonia pues permita una bonanza económica, Pepe. Sí, tú comentabas hace rato esa parte de cómo resolverla. Pues yo creo que de una manera muy fácil es que cada quien tome su responsabilidad. Yo creo que de inicio es esa, ¿no? La autoridad haciendo cumplir la reglamentación pertinente en cuestión de vialidad, en cuestión de ocupación de los espacios, de protección civil y de lo demás. Es de verdad que es muy respetable y consideramos que es necesario esta movilidad económica en la zona, porque además es el centro de barrio, ¿no? Es el centro de barrio esta parte del tianguis, podemos llamar tianguis de Bolívar, es el centro de barrio, y en eso se convirtió a través del tiempo, una parte que también de mucha movilidad económica, pero que ninguno de los actores de la colonia nos podemos deslindar de nuestra responsabilidad, ¿no? Hoy con la pandemia, con el tema pandemia, los grupos de la obrera pues se han observado críticas hacia algunos comerciantes ambulantes por tener a la gente comiendo ahí, por situaciones de esta naturaleza que no tendrían que estarse dando en este momento, y el argumento de la contraparte o de quien defiende a la contraparte es pues que la gente que es necia y come ahí, ¿no? Pero pues de origen, si el puesto no estuviera y no dejaras comer ahí o no sirvieras para comer ahí, pues no iba a suceder. Por eso sí es una situación en la cual todos debemos de colaborar en la intención de que esto regrese lo más rápido a la normalidad y pueda generar pues mejores condiciones de comercio en la zona, ¿no? E independientemente a la parte del COVID, pues sí, yo reitero, creo que sí tenemos que tomar nuestra responsabilidad cada uno de los actores dentro de estos espacios. Y es que Barajas, si la autoridad a nivel de la Ciudad de México determina que estamos en semáforo rojo y que solamente es para llevar la comida, pues en ese momento es importante pues acatarlo, es decir, ok, nos gusta el almorzar ahorita con los taquitos de longaniza de ahí de Chavero, está bien, está padre, pues voy y los compro y me los llevo a mi casa, o sea, es algo que tenemos que entender porque es curioso. No solamente es el no hacerle caso a la autoridad, es ponerte en riesgo tú y poner en riesgo a tu familia. Un montón de chiquitines que andan con los papás en los tianguis o ahí en Bolívar. Es realmente una irresponsabilidad. Eso por parte del consumidor. Por parte del comerciante, no quiere que se le vaya la venta. Y en ese momento, ¿qué es lo que se hace? Pues le atiendes al cliente. Y entonces incumples la norma y tú también te pones en riesgo. Cuando si la instrucción es esa, si todo se acatara, estaríamos conviviendo de una manera adecuada y pues sobre todo protegiéndonos, ¿no, Barajas? Sí, fíjate que esto también entra en parte de la cultura que hoy en día la tenemos que tomar adecuadamente, ¿no? Y el tema también, como dices, el comerciante por no dejar que se te vaya la venta, el otro día le digo a mi esposo, oye, acompáñame a comprar se me antojó una agüita de melón. Fuimos, vio tanta gente que dijo, no, adiós tu agüita de melón, y también eso llega a haber gente responsable que dice, evitamos mejor acercarnos porque estábamos en semáforo rojo y ahí la gente como si nada. Entonces, esto también las autoridades deben de poner un alto en ese aspecto, ¿no? Principalmente. Y pues todos los integrantes de la sociedad tendríamos que estar súper convencidos de que cada quien haciendo la parte que nos toca, tendríamos que salir adelante. Entre más rápido, pues obviamente estaríamos con una ventaja como país, ¿no? Como ciudad, usar el cubrebocas, lavado de mano, la sana distancia, todo lo que corresponde a las medidas que tenemos que utilizar, hacerlas. Y en el caso de estas decisiones como consumidores, si estamos en semáforo rojo, voy, compro y me lo llevo, ¿no? Y sí, así es, sonido, gente sin cubrebocas. Gente sin cubrebocas. Sí, es increíble, pero bueno, pues estamos llegando al final del programa. Conclusión, Pepe. Bueno, yo, más que una conclusión, yo quisiera darle lectura a esta parte que a mí me parece muy importante, que es la declaración del Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México a los mercados en el 2016, durante la gestión del jefe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, y comentar por qué se dio esta declaratoria. La declaratoria explica que fue dada específicamente por las prácticas culturales cotidianas
ocurridas en ellos, como las formas de expresión popular de los mercados, como los refranes para vender mercancías o los precieros escritos, estos que se ponen sobre la mercancía y que también pues tienen frases también bastante atractivas, incluso de albur, ¿no? Las que se colocaban encima de las mercancías, las relaciones de parentesco, paisanaje y compadrazgo, que regulan el funcionamiento endogámico e interno de los locatarios que venden en estos espacios, ¿no? Ese es parte de, por lo que se consideró patrimonio intangible, ¿no?, de la humanidad, los mercados públicos en la Ciudad de México. Y lo comento porque yo invitaría aquí un poco a la gente que nos ve a compartir los programas que ya hemos estado subiendo en anteriores semanas desde nuestra página o desde SMX Televisión. Por esta circunstancia, en la semana por ahí vimos un programa de Canal 40 en el cual lo que realmente ellos resaltan de la colonia obrera, pues es el lugar que ocupa en cuestión de delincuencia. Y con este tipo de programas, pues estamos demostrando que la colonia obrera es mucho más, ¿no? Así es, estimado Pepe, así es, este programa que pasó el pasado domingo, que lo transmitieron el pasado domingo en Canal 40, conducido por Héctor de Mauleón, que se llama El Foco, ahí si lo quieren buscar para que vean de cómo se refirieron a la colonia, y además con datos algunos imprecisos y por otro lado sin hacer comentarios más profundos respecto a las cosas, y pues les enviamos por Twitter los programas pues para que sepan que la colonia obrera es mucho más que esto, ¿no? Y ciertamente esto del patrimonio intangible, cuando empezabas a gritar, güerita, güerita, mujer, mujer, de la vuelta y vuelta, ya cómpreme algo, ¿no? Y un montón de cosas que hay alrededor de los gritos para la venta de los productos. Así que, Barajas. Me quedo con el que decían aguacate pa'l taco. Así es, y un montón de cosas. Pues nada más nos resta invitar a toda la gente que nos ve a seguir consumiendo en nuestros tianguis, a seguir consumiendo en el corredor de Bolívar, a pues darnos una vuelta también por ahí, por el mercado que tenemos, que es nuestro, el del pequeño comercio, y pues ejercer la economía local, ¿no? Así que pues los invitamos a que tengamos eso y por favor a cuidarnos todos porque estamos ya pues al tope con la segunda ola de contagios. Tenemos una situación difícil y ya empezará la tercera, así que por favor a cuidarnos todos. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Si le damos lectura a los últimos comentarios y nos vamos. Viri Espinosa, excelentes recomendaciones a consumir lo local con toda la responsabilidad. Así es, Viri. Sonido Almagrande, gente sin cubrebocas, ya comentamos. Ariel Costa, es un gusto estar cada semana con grandes amigos en el panel. Pepe, Mauricio Barajas, les mando un fuerte abrazo y cuídense, grandes temas, bellos recuerdos, nos servirán para reflexionar y participar más por seguir en esta cultura. Sonido Almagrande, un saludo a Mauricio, a José Luis y a Barajas, muchísimas gracias. Rogelio, un abrazo, doctor Barajas, y nada más les anunciamos que el próximo programa pues hablaremos de algo que les va a gustar, sobre todo, creo, mayoritariamente a los varones, porque pues eran los que lo practicaban, los billares de la obrera. Así que vamos a platicar, que hay muchas cosas que tenemos que conversar al respecto. Así que, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan una excelente semana y hasta la próxima. Muy buenas noches a todos.